Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Vamos hoy a hablar un poquito de la osteología de la muñeca de la mano. Vamos a hacer una clase corta y bastante esquemática para tratar de asimilar los distintos conceptos de estas dos regiones. Como ya saben, yo soy el doctor Leandro Massa, jefe de trabajo práctico de la Facultad de Medicina de La Plata en la Cátedra B de Anatomía. Vamos un poquito con la introducción. Vamos a hablar ahora del cuarto y último segmento de este miembro superior, que es la mano, y va a estar dividida en tres regiones distintas. La vamos a dividir en tres: el carpo, el metacarpo y los dedos. Ahí aparecen los huesos. Fíjense la proyección que tiene con respecto a la anatomía de superficie. Tenemos una RX simple puesta al lado, en donde se ven muy bien también los planos óseos y tegumentarios. El contenido son aproximadamente, si mal no recuerdo, 27 huesos que los vamos a estar viendo, los vamos a ir viendo en esta pequeña clase. Bien, hablemos un poquito del carpo. Ahí lo tenemos en verde y se divide en dos hileras, una hilera superior o una fila superior y una fila inferior. Ahí también aparece una vista dorsal o posterior del carpo con las dos hileras que estábamos hablando. Ahí tenemos también separado con una línea celeste el metacarpo y por último los dedos. Vamos al carpo. Vamos a tener, como hablamos, dos filas. Fíjense la primera fila en verde arriba, la segunda fila en verde abajo. Van a estar formadas la primera fila por los huesos escafoides, semilunar, piramidal y pisiforme. Fíjense que en el dibujo tenemos un esquema visto de frente, un esquema de un carpo izquierdo visto de frente. A mí me gusta alternar izquierdo y derecho porque son las dificultades con las que nos vamos a encontrar en la práctica cotidiana, así que no siempre voy a poner derechos como se suele hacer por convención de los libros de anatomía. Y tenemos arriba y a la derecha una RX simple izquierda vista también de frente. Fíjense cómo estas dos filas, la superior y la inferior, demarcan una línea parecida a esas dos que están dibujadas en la radiografía. Hacen como un encaje entre ellas, siendo el hueso grande el centro de este encaje del que estamos hablando. Ahí tenemos a las dos hileras de huesos separadas entre sí, son 4 huesos arriba y 4 huesos abajo, lo vuelvo a repetir. Arriba tenemos al escafoide, de derecha a izquierda al escafoides, al semilunar, al piramidal y al pisiforme, y abajo de derecha a izquierda tenemos al trapecio, al trapezoide, al grande y al ganchoso. Bueno, vamos a tener varios esquemas acá con sus respectivas referencias. Arriba y a la izquierda tenemos una vista frontal, al lado una vista posterior y abajo tenemos las dos vistas laterales, una desde el borde radial y otra desde el borde cubital. ¿Qué nos pasa cuando vemos estas estructuras que son bilaterales, simétricas en el cuerpo? Muchas veces nos perdemos, nos cuesta ubicarnos. Una recomendación que a mí me ha servido mucho es asociar el radio al escafoides y el escafoides al dedo pulgar. De esa manera siempre sé que cuando estoy viendo al pulgar estoy viendo el borde radial de la región. En cambio, cuando esté viendo al quinto dedo, estoy viendo el borde cubital. Bien, ahí tenemos marcada la primera fila del carpo que va a estar compuesta por escafoides, semilunar, piramidal y pisiforme, y la segunda por el trapecio, trapezoide, el grande y el ganchoso. Vamos ahora a mostrar cómo se ve el trapecio en todas las distintas vistas. Lo vamos a ver de frente, de perfil, en el borde radial y en la vista posterior. Fíjense que en el sector posterior tiene una cara articular bastante más prominente que en la del sector anterior. Luego vamos a ubicar el hueso semilunar en gris, tanto en las vistas frontales y posterior como también en la del borde cubital, se insinúa un poquito. Luego vamos a tener el hueso piramidal, que se ve muy bien desde el borde cubital, y el hueso pisiforme también se ve muy bien desde el borde cubital. ¿Qué pasa con la segunda fila? El trapecio, en celeste también, vista frontal, posterior y radial, se ve muy bien. El trapezoide un poco escondido ahí, articulando predominantemente con el segundo metacarpiano. El hueso grande en el centro de todo y el ganchoso en el borde cubital. Vamos a ver un poquito de cada uno de ellos. El escafoides, esa es la ubicación frontal. En este caso, fíjense que tengo una muñeca derecha vista de frente con el escafoides pintado de verde.
Lo que es importante acá tener en cuenta cuáles son las superficies articulares del escafoides, y sobre todo su posicionamiento y su identificación. Recuerden que el escafoides articula con el radio hacia proximal, con el semilunar hacia el borde cubital, con el hueso grande, con el trapezoide y con el trapecio distal. Vamos a verlo un poquito más en detenimiento. Son todos huesos cortos, los huesos del carpo, no se los había dicho antes, se los tendría que haber dicho más por ahí, más en el principio de la presentación, pero no importa. Son todos huesos cortos, por lo que van a tener una forma relativamente cuadrilátera y van a tener 6 caras. Ahí lo tenemos un poco ampliado al escafoides y como detalle menciono un pequeño tubérculo en la cara anterior del mismo y en el sector distal, que luego lo voy a marcar porque es un accidente de importancia para tener en cuenta cuando veamos el carpo en todo su conjunto. Ahí tenemos un poco de cara posterior. Las superficies articulares son las que no están pintadas en verde. El semilunar, adyacente al escafoide sobre su borde cubital. Fíjense que yo me refiero a borde cubital y borde radial. Esto es muy piola para la práctica diaria porque el brazo, la mano puede estar pronada o supinada y el cúbito va a estar adentro o afuera, pero nunca se va a mover de la relación con respecto a los restantes huesos del carpo. Bueno, vamos al semilunar entonces. Ahí lo tenemos al semilunar, lo sacamos un poco del carpo y lo estudiamos. El semilunar va a tener una forma de barquito. Fíjense que en la vista de perfil se nota muy bien una semiluna. Eh, y con respecto a este hueso, quizás lo importante es destacar también sus respectivas carillas articulares que va a conectar con el radio, con el escafoides, con el piramidal, con el ganchoso y con el hueso grande. Después hay algunas circunstancias interesantes de su embriología, de su desarrollo y de su irrigación que lo hacen que son detalles anatómicos importantes, pero que lo vamos a ver más adelante seguramente. ¿Qué pasa con el piramidal? Bueno, el piramidal se halla sobre el borde cubital. Ahí lo sacamos. La superficie articular anterior es la superficie articular para el pisiforme y no va a articular directamente con el hueso cúbito y con el extremo distal del cúbito, sino que va a articular con él a través de un fibrocartílago que también lo vamos a ver en la parte de artrología. Y el pisiforme también es muy fácil y sencillo de ver. Fíjense cómo hay una coincidencia entre el tubérculo del escafoides que se ubica en el extremo distal y anterior del escafoides y el pisiforme. Hay como una relativa simetría de esos dos tubérculos. Después lo vamos a ver bien por qué. Bueno, el trapecio también tiene un tubérculo o una prominencia ósea en su cara anterior que se llama tubérculo del trapecio. Eh, Esto es muy importante cuando veamos el carpo en general. El trapecio va a articular con el escafoides, con el trapezoide, con el primer metacarpiano y un poquitito solamente con el segundo. Vamos al ganchoso, que está del otro lado de la segunda fila del carpo y vamos a ver muy bien ahí desplegada la apófisis unciforme del ganchoso, que es esa prominencia ósea que crece hacia adelante. El hueso grande va a estar en el centro del carpo, cubriendo un poco esa forma acuñada que le da el resto de las estructuras óseas del carpo y va a articular con el escafoides, el semilunar, el trapezoide, el hueso ganchoso y los tres metacarpianos centrales. Y por último dejé ahí un poco olvidado al trapezoide que va a articular por arriba con el escafoides, por abajo con el segundo metacarpiano, por fuera con el trapecio y por dentro con el hueso grande. Bien, ¿qué pasa con el carpo en general? ¿Por qué hablaba hoy de todas estas cuestiones de los tubérculos y por qué eran interesantes? Fíjense, ahí tenemos una vista lateral y ahí tenemos una vista axial. ¿Dónde estamos en la vista axial? Estoy ubicado como si yo me hubiera parado en el tercer dedo desde distal y estoy viendo hacia proximal. Fíjense todas esas prominencias óseas que aparecen ahí que ahora voy a marcar con un círculo rojo. El pisiforme es una prominencia, esa otra es el tubérculo del escafoides, esa otra es la posición ciforme del ganchoso y por último el tubérculo del trapecio. Fíjense que forman como un canal abierto hacia la cara anterior. Bueno, ese es el canal óseo del tarso, del tarso, es el canal óseo del carpo, el canal carpiano, que luego se va a convertir en un túnel, que luego se va a convertir en un túler, y es importante porque va a dar paso a múltiples estructuras son las que les puse ahí en esa última diapositiva.
Ahí tenemos una vista distinta desde proximal a distal en donde se ven las prominencias óseas que yo les había mencionado, que son el tubérculo del escafoides y el pisiforme a nivel proximal en la primera fila del carpo y el tubérculo del trapecio y la apófisis unciforme o gancho del ganchoso en la segunda fila del carpo. Eso va a ser muy importante desde el punto de vista anatomoclínico. ¿Qué pasa con el metacarpo? Bueno, el metacarpo son 5 huesos, el más chico de ellos es el primer metacarpiano generalmente, fisiológicamente es así, y van a ser huesos largos que van a tener una cabeza, una diáfisis o un cuerpo y una base. La única diferencia entre el primer metacarpiano y el resto de los 4 metacarpianos es que su núcleo de crecimiento o su línea fisaria va a estar ubicada en el sector distal, en los 4 últimos metacarpianos, y en el sector proximal, en el primero. Hay un error muy sencillo, muy simple, que se comete muchas veces pensando en que como cuando vemos la osteología los dedos parecen más largos porque pareciera que los metacarpianos forman parte de los dedos, uno se confunde las estructuras y se confunde sobre todo la anatomía de proyección, que es fundamental porque nosotros estudiamos anatomía para proyectarla en el cuerpo normal y así poder diagnosticar determinadas patologías. No se olviden que los metacarpianos corresponden a la palma de la mano. ¿eh? Palma de la mano, no se confundan. Ahí tenemos un metacarpiano aumentado de tamaño, en donde vemos a distal la cabeza del segundo metacarpiano, perdón, luego su diáfisis y por último su base. ¿Qué pasa con las falanges? Las falanges van a ser la estructura ósea de los dedos. Ahí las tenemos en verde. Hay una particularidad que es que el primer dedo de la mano, al igual que el primer dedo de los pies, no tiene falange media. No tiene falange media. Fíjense que la configuración de la falange proximal y distal del primer dedo es similar a las falanges proximales y distales del resto de los dedos, faltando la falange media. Son huesos largos también. Ahí tenemos en vista sagital un tercer dedo, pongámosle, clásico, en el que se ve la falange proximal, la falange media y la falange distal en forma de cuña. También se llamaban anteriormente falange, falangina y falangeta, que eso se ha dejado de usar. Hoy por hoy se usa falange proximal, media y distal, que para mí es la más sencilla. Si no, primera, segunda y tercera falange también está bien. Ahí tenemos la anatomía de proyección que tanto hablo. Bueno, ¿qué pasa con un poquito de métodos de imágenes? Nosotros podemos acceder a la osteología de la mano y de la muñeca con métodos sencillos como las radiografías simples que ustedes ya van a poder ver y van a poder interpretar una vez que vayan avanzando en la materia. Fíjense que se ven tanto los tejidos de partes blandas como las estructuras óseas. También hay una tomografía computada. Ahí tenemos una reconstrucción coronal de un corte de tomografía computada que pasa a nivel de la apófisis estiloides del cúbito y del radio, donde se ve muy bien en la primera fila de derecha a izquierda el escafoides, el semilunar y el piramidal, y se alcanza a ver en la fila distal sobre todo el hueso grande, bien grande ahí en el medio, y hacia la izquierda el ganchoso. Esa reconstrucción que tenemos arriba es una reconstrucción de un paciente real hecha por un estudio de tomografía computada en el que se definen de forma excelente todas las superficies. Y por último tengo una resonancia magnética que se las muestro para evidenciar cómo en la resonancia que se ven las partes blandas se ven todas esas estructuras tendinosas que se iban a estar metiendo a través del túnel del carpo. En este caso todavía para nosotros que estamos en osteología es un canal anterior, y ahí se ven el tubérculo del trapecio, el trapecio con su, perdón, el tubérculo del escafoides, el trapecio con su tubérculo, y se distingue un poquito del borde de la apófisis unciforme, del ganchoso y el pisiforme. Ahí tenemos también una vista en sagital de una resonancia magnética de dedo en donde se ve el metacarpiano, la falange proximal y parte de la falange media. O sea que esta anatomía la vamos a estar viendo en múltiples métodos de imagen a lo largo de nuestra práctica, por eso hay que tenerla bien fresca y recordar sobre todo posicionamiento, referencias anatómicas para no perderse en primera, segunda fila del carpo y anatomía de superficie para no equivocarse cuando tenemos una lesión y decir que un hueso es y en realidad es el otro. Bueno, muchas gracias, espero que les haya servido, nos vemos la próxima.